Ahora sí, chicos, bienvenidos a su tercera clase del curso de auxiliar de educación inicial. El tema que teníamos el día de hoy es un tema muy importante, ¿no? Es la gestión de las emociones en los niños del nivel inicial. Miss, ¿por qué razón tenemos que tratar el tema de las emociones? ¿Y cómo podemos gestionarla, Miss? ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, nosotros hemos venido hablando ya en nuestros anteriores clases, que los niños suelen ser en la primera infancia muy emocionales. Buenas tardes a todos. Es por eso que nosotros tenemos que comprender, ser un poco más empáticos y tolerantes también con nuestros niños cuando están en el proceso de la primera infancia. Ellos en ese proceso están recién canalizando sus emociones, conociendo su entorno, adaptándose a un ritmo de vida el cual ellos no conocen. Y asimismo también se están adaptando ellos a su propio hogar, a su familia, a las personas de su alrededor. Y para eso, la convivencia y la adaptación de la convivencia genera un compromiso, genera también, digamos que un tema de compatibilidad también que se va a dar dentro del hogar. Y esto va a ir de la mano con las emociones que el niño vaya a desarrollar en el proceso de su primera infancia. Es por eso que nosotros tenemos que conocer cómo se gestionan estas emociones. Por ejemplo, en el aula quizás vamos a tener casos con niños que de repente tienen mucho apego con la familia, que les cuesta estar en un lugar en el cual no conocen a nadie, sobre todo cuando ingresan por primera vez a la escuela. Ustedes sabrán que cuando los niños ingresan en una primera instancia a la escuela, adaptarse al auxiliar, adaptarse a la docente, es un trabajo progresivo. De noche a la mañana el niño no se siente comprometido, no se siente, digamos, en confianza, porque es algo que nosotros como auxiliares de educación tenemos que ganarnos su confianza, tenemos que ganarnos su cariño, su atención y el respeto para que ellos puedan seguir estando con nosotros, ¿sí? Porque van a haber niños que seguramente vienen con diferentes problemas dentro de su mismo hogar. Entonces, como decimos, cada niño es un mundo diferente. Por ende, tenemos que ser tolerantes, empáticos y sobre todo, el niño tiene que sentirse comprendido, entendido. Así que vamos a hablar primero sobre un punto importante, ¿no? Acá en nuestro PDF nosotros tenemos claro que lo primero que nosotros tenemos que conocer es relacionado a qué son las emociones. ¿Por qué tenemos emociones? Muchos de nosotros quizás no sabemos identificar en pocas palabras qué son las emociones, pero vamos a hablar en aspecto teórico que las emociones surgen en respuesta a los acontecimientos internos o externos. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que son reacciones propias de nosotros que se van a dar según las circunstancias externas y también los mismos problemas internos que nosotros podamos tener. Entonces, por así decirlo, un objeto puede producir diferentes emociones en diferentes personas y en ese sentido se puede comprender que no existen emociones malas o buenas. Todas las emociones cumplen funciones sociales, motivacionales y adaptativas y nos proporcionan mensajes para tomar decisiones sobre las mismas. Por eso es fundamental conocerlas, aceptarlas y aprender a regularlas. ¿Qué cosa quiere decir cuando nosotros hablamos de que tenemos que aprender a regular estas emociones? Evidentemente los niños en el proceso de crecimiento, para ellos es muy difícil controlar una emoción, canalizar, que es lo que se dice, ¿no? Canalizar una emoción. Porque en ese proceso ellos todavía no comprenden. Si para un adulto de repente, ante una situación, es un poco complicado manejar nuestras propias emociones, ¿qué podemos esperar de un niño pequeño, ¿no? Que está en el proceso de adaptación, en el proceso de conocerse a sí mismo y también conocer a los demás. Entonces, para esto, nosotros tenemos que considerar que una emoción podría definirse como una experiencia afectiva, en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica, ¿no? Y fisiológicamente adaptativa también. Por eso los conceptos expuestos, nosotros podemos deducir que las emociones son muy importantes y juegan un papel fundamental para la toma de decisiones. Y no solamente es fundamental para el hogar o para la escuela,
o para el rol del docente y del auxiliar o de los padres de familia, sino que en sí es un aspecto en el cual nosotros vamos a tener la potestad de poder orientar adecuadamente a los niños y eso va a permitir una relación muy positiva, muy óptima, no solamente entre auxiliar y estudiantes, sino también con todo el entorno, ¿sí? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que considerar que existen diversas emociones que tienen finalidades distintas. Asimismo, nosotros tenemos que saber que existen, eh, por así decirlo, emociones positivas y algunas emociones que podemos llamar negativas, ¿no? Y en estas emociones negativas no podemos decir que sean malas, sino que vamos a decir que estas emociones nos van a proporcionar, por así decirlo, unas medidas de defensa ante ciertos sentimientos. Por ejemplo, si nosotros tenemos emociones como el miedo, la cólera, la tristeza, en cierta manera son necesarias estas emociones. ¿Y por qué son necesarias, Miss? Porque estas emociones nos van a ayudar a prepararnos para poder cuidarnos de uno, cuidar de uno mismo. Y no solamente cuidar de uno mismo, sino nos va a ayudar también a defendernos, a enfrentar situaciones. El miedo, la tristeza, la cólera, también son emociones que conllevan a una funcionalidad para el proceso de crecimiento personal que el niño necesita en la primera infancia. Y aquí tocamos el punto de de la forjación de carácter, de temperamento. Entonces, evidentemente nosotros en las emociones negativas también sacamos provecho, chicos. Y en las emociones positivas, entonces, ¿también sacaremos provecho? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Los leo en el chat. ¿También sacaremos provecho de las emociones positivas? Evidentemente las emociones positivas nosotros vamos a llamarlos positivas porque son el afecto, la alegría, van a generar satisfacción, van a orientar a nuestro propio bienestar también personal. Entonces, en conclusión, siempre se tiene que corroborar lo que se siente y fomentar esta expresión emocional. Entonces, evidentemente sí, ¿no? Las emociones positivas y negativas tienen su propia función y obviamente tienen una propia perspectiva para que uno pueda madurar en el proceso de crecimiento, no solamente del niño, sino que estamos hablando en general, como persona, como ser humano. Entonces es por ello que nosotros tenemos que conocer lo importante que es conocer qué son las emociones en sí. Muchas personas de repente pueden mencionar, no, sentir cólera, ira es malo. No, no es malo, son emociones naturales que todos tenemos, que todos podemos ayudar a canalizar, a manejar, y tenemos que conocer que evidentemente estas emociones nos conllevan también a conocer ese lado negativo de cada uno de nosotros, pero que evidentemente reconociéndolas y aceptándolas es de donde va a partir el cambio de una persona para poder tolerar y canalizar esa emoción. Es lo mismo que pasa con nuestros niños. Por ejemplo, si nosotros tenemos niños que evidentemente lloran o se portan mal y nosotros los castigamos o nosotros hacemos, por ejemplo, alguna acción de castigo que sea de miedo para él, ese niño está canalizando su emoción de manera correcta. Claro que no, ¿verdad, chicos? No está canalizando la emoción de manera correcta, está reprimiendo esa acción por miedo a lo que le vayan a hacer, a lo que le puedan decir. Entonces, evidentemente, este niño solamente actúa por instinto del propio miedo que siente y se detiene por eso, pero no canaliza la emoción, ¿cierto? El niño no canaliza la emoción, no comprende que hay cosas que no puede hacer, sino que no lo canaliza. Entonces, al no canalizarlo, el niño está confundiendo que él tiene que hacer cosas porque si no le pegan o porque si no le quitan esto, o sea, hay una condición y esa condición no siempre te va a durar toda la vida para poder de alguna u otra manera hacer entender al niño que hay ciertas situaciones las cuales de repente no puede hacer. Es por eso que hoy en día, por ciertos varios estudios ya realizados a nivel mundial, se ha podido determinar
que la mejor manera de que un niño pueda canalizar una emoción es que él la conozca, es que él sepa de qué se trata cada emoción y pueda relacionar su comportamiento, su sentimiento con la emoción explicada o de alguna forma expresada. ¿Sí? Así que vamos a seguir un poquito más hablando sobre esto y evidentemente hay características principales, por así decirlo, que abordan mucho el tema de las emociones. Evidentemente las emociones están ligadas a mucha intensidad. Las emociones pueden variar en intensidad y pueden ser desde leves hasta definitivamente muy intensas. ¿Y por qué razón se da eso? Por ejemplo, hay niños que cuando están en la etapa del proceso de los famosos terribles 2 años, no sé si ustedes habrán escuchado ese término, los terribles 2 años mayormente es algo conocido, es algo mencionado porque es en el proceso en el cual el niño está haciendo el cambio de bebé a niño. Entonces, evidentemente, ese cambio le genera también un cambio emocional. Y esas emociones en el niño suelen ser un poco complicadas, como que quiere y no quiere nada a la vez también, como que él quiere hacer su voluntad y a la vez no quiere hacerlo, y llora porque quiere y no quiere. Entonces, es un poco complicado en ese tiempo comprender a un niño en crecimiento, pero si tú le das la estimulación adecuada, les das esas canalizaciones adecuadas para poder expresar esas emociones que tiene en ese momento, el niño se siente comprendido, muy comprendido, ¿sí? Así que vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Antes de seguir con este punto, quiero acabar primero con el punto de las características y de ahí tocamos el punto que sigue, ¿sí? Entonces, evidentemente tenemos que considerar que una de las características principales, como hemos venido hablando, es la intensidad de estas emociones. Segundo, es la expresión. Las emociones se pueden expresar a través de lo facial, del lenguaje corporal, de la voz, de las acciones. Es más, si nosotros somos muy observadores como auxiliares de educación inicial, vamos a poder percatarnos si nuestro niño tiene tristeza, tiene cólera, tiene ira, tiene miedo, tiene felicidad, tiene alegría. Y eso lo vamos a poder detectar cuando nosotros vayamos conociendo de manera progresiva a nuestros niños. Y la idea de que un auxiliar de educación sea observador es de que el auxiliar genere ese vínculo con su niño, con su alumno, y pueda conocer de antemano cómo se va a desenvolver durante el año o en el aula en el cual se encuentra, cómo se va a relacionar con sus amigos, con sus compañeros, ¿cierto? Entonces, en cierta manera, tenemos que considerar que el observar y el saber cómo son las expresiones de nuestros niños nos van a ayudar también a comprenderlo y a poder gestionar nuestro trabajo en el aula, ¿sí? Evidentemente, evidentemente nosotros, por ejemplo, vamos a ir conversando sobre ciertas emociones que se necesitan para poder nosotros comprender un poco cómo se da este desarrollo. Y para regularlas vamos a sugerir algunas técnicas que son muy usadas y muy conocidas y que sí definitivamente son muy funcionales. También vamos a especificar que dentro de las emociones tenemos ciertas clasificaciones. Nosotros hemos podido ver que tenemos emociones positivas y emociones negativas, ¿cierto? Pero también hay algunas emociones neutras. Y justo esas emociones neutras son solamente dos, que se considera de forma teórica la sorpresa y la curiosidad. Entonces son emociones un poco neutras porque no son ni malas ni buenas, pero ni positivas ni negativas, pero evidentemente generan una sensación diferente a lo usual, ¿sí? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que reconocer que es muy importante gestionar estas emociones, porque eso nos va a ayudar a mantener un buen estado de ánimo. Y nuestros niños van a generar un buen estado de ánimo, van a tener relaciones saludables con sus compañeros, ¿sí? Pero también tenemos que conocer algo importante. El auxiliar de educación tiene que sentirse totalmente comprometido con el reconocimiento de las emociones de sus niños.
Por ejemplo, si yo tuviera un auxiliar que me viene malhumorada todos los días, ¿ustedes creen que ese niño va a tener una relación de confianza con ese auxiliar? ¿Qué opinan, chicas, en el chat? A ver, tengo Valencia, me dice no, María Pilar no, Lisbeth, Rosemary, Milagros, Ney, efectivamente, Melba, Kendra, claro, efectivamente no. Porque si un auxiliar viene de forma malhumorada al aula y comienza a tratar a sus niños de forma inadecuada, amargada, un poco fastidiada, ese niño va a percibir, chicos, ese niño va a percibir que definitivamente algo está mal. Y es más, el niño a veces piensa que el error es él y no la persona adulta. Y ahí comienza el problema emocional en nuestros niños. Porque ellos perciben las actitudes de los adultos y ellos creen de que efectivamente el error es ellos, son ellos y no el auxiliar. Y ponte que el auxiliar sea ambiguo, ¿no? De repente un día viene bien, otro día no, otro sí, otro no. ¿Ustedes creen que eso afectaría al niño? También va a afectar al niño y en su propio desarrollo, porque no le estás dando una estabilidad emocional. Recordemos que los niños aprenden mucho de su entorno, aprenden mucho de las personas con las que paran mucho tiempo en el día, se apegan mucho a las necesidades que conocen, a las necesidades que tienen y de por sí, como el auxiliar de educación es el que va a permanecer prácticamente la mayor parte del día con ellos, evidentemente van a sentirse identificados y hasta pueden aprender ciertas actitudes que no van a ser muy positivas para ellos, que digamos, ¿sí? Entonces, tenemos que priorizar primero que yo como auxiliar voy a tener que considerar efectivamente en darle una estabilidad emocional a mi niño. Y para esto voy a tener que dejar mis problemas personales y no mezclar la situación. Yo no debo mezclar el tema de mi asunto laboral y tampoco puedo mezclar, ¿no? El asunto laboral conmigo, por ejemplo. Va a haber de repente circunstancias en las cuales puede haber algún problema de clima institucional y eso no puede repercutir en la relación que tú tengas con los niños en general, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de este punto muy importante, chicos. Muchas gracias por su participación, que habla sobre el desarrollo emocional en la educación inicial. Ya hemos comprendido qué son las emociones, ya hemos podido darnos cuenta lo importante que es y qué significa tener estas emociones, qué características particulares y principales tiene. Entonces ahora vamos a hablar sobre el desarrollo emocional en la educación inicial, ¿no? Las emociones dependen de cada persona y de sus vivencias. Por eso es muy importante aprender a reconocerlas y gestionarlas desde pequeños. Trabajar la educación emocional desde la etapa de la educación infantil favorece el desarrollo de los niños, mejorando su forma de relacionarse con los demás, así como el bienestar personal y creando las bases necesarias que puedan utilizar a lo largo de los años. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Evidentemente el desarrollo y la canalización de estas emociones van a permitir que nuestros niños puedan tener una mejor toma de decisiones, la seguridad que ellos necesitan para poder avanzar y desarrollarse en la vida. Aparte de esto, estas emociones van a ser trabajadas por cada uno de nuestros niños, dependiendo también de lo que ven, de lo que observan, de todo lo que aprenden de su entorno. Es por esa razón que si nosotros hacemos que nuestros niños puedan identificar sus emociones de manera oportuna, evidentemente los niños van a poder sentirse más seguros y más estables emocionalmente, ¿sí? Pero en sí, el desarrollo emocional es el proceso mediante el cual las personas van a adquirir la capacidad de reconocer, comprender y manejar sus emociones. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que hay ciertos, digamos que eh, ciertas características que se presentan en algunas etapas del crecimiento de los niños que nosotros tenemos que ir considerando. Por ejemplo, en la primera infancia,
de 0 a 3 años, lo que está dividida, ¿no? En dos etapas. En la primera infancia hay un reconocimiento de emociones básicas que normalmente reconocen de manera más general. Y ellos reconocen más rápido el tema de la felicidad, de la tristeza y el miedo. Aparte de eso, hay un desarrollo de la empatía de los 0 a 3 años. El niño se vuelve, por así decirlo, él puede volverse muy bondadoso, muy generoso. Comienza a sentirse identificado con otros niños, pero el niño luego va a cambiar. Luego va a ir cambiando según el entorno y la vivencia que tenga y según la interacción que tenga con las personas que le rodean. Ahora, en la otra característica importante que es en la edad temprana escolar, que es de 4 a 6 años, ahí nosotros cumplimos lo que viene a ser la primera infancia completa. El niño ya puede identificar y nombra sus emociones. En esta edad el niño identifica y nombra y dice, ¿no? Me siento triste, me duele, tengo sueño, me siento feliz. Comienza a expresar lo que siente y canaliza. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar, ayudarlo en ese proceso de la identificación de sus propias emociones y también de sus propios sentimientos. Es por eso que el desarrollo de las emociones puede variar, evidentemente, de niño a niño, de persona a persona, pero va a estar muy influenciado por los factores del entorno familiar, del entorno social, de las experiencias vividas también. Un niño que tiene una experiencia vivida, digamos que de agresión, no va a tener la misma perspectiva, la misma maduración de sentimientos o de emociones que un niño que tiene una vivencia distinta en su hogar. Es por eso que nosotros como auxiliares de educación vemos a todos nuestros niños, vemos sus caritas de felicidad, quizás, pero muy dentro de ellos de repente no tienen una vivencia muy feliz. Entonces es por ello que nosotros como auxiliares de educación tenemos que practicar mucho la empatía, mucho la tolerancia también. Están en una edad muy difícil. Entonces en la educación inicial nosotros vamos a abordar mucho el tema de las emociones, el manejo de estas emociones también y cómo vamos a aprender a regularlas. Ahora, en esta etapa las emociones pueden ser trabajadas mediante la expresión del niño, permitiendo que él pueda verbalizar estas emociones. Nosotros podemos trabajar con diferentes actividades. Por ejemplo, podemos utilizar los títeres. Los títeres son una herramienta muy importante en la primera infancia. Nosotros podemos darle al niño la creatividad de que se presente como la persona que quiere ser, o de repente como la persona con la cual se identifica más en casa. Y así nosotros vamos a poder conocer cómo se comporta, o cómo es lo que él observa en casa, o fuera de casa también. Por ejemplo, ¿no? Yo tenía el caso de unos niños, más que nada de un niño, que comenzamos a trabajar el tema de las emociones con el tema de los títeres, ¿sí? Entonces, nuestra idea de trabajo, nuestra idea de actividad, mejor dicho, era reconocer, o sea, era que el niño pueda reconocer con quién él se sentía más identificado, ¿no? ¿A quién crees que te pareces más en tu casa? ¿Puedes, por favor, interpretarlo? O sea, evidentemente nosotros utilizamos otro tipo de palabras para que ellos también puedan comprendernos, ¿no? Pero estos niños tenían 5 años, entre 5 o 6 años, ¿no? Entonces, evidentemente, ellos ya comprendían la gran parte de lo que nosotros mencionábamos. Uno de ellos quiso imitar a su mamá, el otro quiso imitar a su papá, el otro quiso imitar a su hermana. Entonces dijimos, vamos a armar una actividad de teatro, ¿no? Para ver cómo podemos relacionar a estas personas, ¿no? Que están identificando cada uno de nuestros niños. El que había dicho que quería o que se sentía identificado con su mamá, ¿ya? Era un niño y él hablaba o movía el títere como que la mamá renegaba mucho, ¿no? Como que la mamá no le tenía paciencia, una cosa así. Entonces nosotros solamente observábamos. La otra niña había escogido ser como su hermana, ¿no? Y se sentía identificada como la hermana.
y aparentemente la hermana era pues un poco alocada, ¿no? Y comenzaba como que a mover su cabecita del muñeco porque dice que ella paraba con la música todo el día, ¿no? Y el otro niño había escogido identificarse como su papá. Aquí vino el tema con nosotros. El niño con el muñeco de títere comenzó a pegar a la mamá comenzaba a pegar, o sea, al otro muñeco. Ya te he dicho, comenzaba a decir el niño, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros pudimos darnos cuenta que el niño aprende de su entorno, ¿cierto? Aprende también y también se identifica con las personas más cercanas del hogar. A veces muchos de nosotros decimos, ¿no? Pero yo no sé por qué él es así y él no debería estar haciendo esas cosas, no debería ser guiado por esto, por el otro. Pero los niños a veces sienten y se apegan a las personas también de manera errónea. Y sobre todo, si se trataba de su papá, él sentía que el papá, pues, era como decir el que hacía y deshacía, ¿no? Evidentemente tuvimos que llamar a la mamá, al papá, para poder nosotros conversar sobre lo que habíamos visto. Y evidentemente nosotros pudimos observar que el papá era una persona un poco, digamos que un poco explosiva al mencionar las cosas y no toleraba lo que nosotros les decíamos. Hasta que la mamá ya nos contó, porque la mamá se llegó a separar del papá, porque ya evidentemente se había dado cuenta y bueno, no había tomado su decisión la señora. Y ya después con los meses, cuando sucedió todo su problema, el niño había quedado como que un poco confundido, ¿no? Es por eso de que nosotros tenemos que darnos cuenta y este tipo de actividades nos van a permitir detectar a tiempo qué problema está viviendo ese niño en el hogar y cómo está él asumiendo, cómo está asimilando ese problema y qué tanto le está afectando también, ¿sí? Ahora, hay otra forma también de cómo nosotros podemos trabajar las emociones. Podemos hacer la identificación propia y ajena, descubriendo formas de reconocer los distintos tipos de emociones en las personas. Entonces, también nosotros podemos trabajar con las caracterizaciones en teatro, hacer que cada uno pueda expresarse, ¿no? O pueda, eh, por así decirlo, representar a cada emoción y comportarse según cada emoción. Y eso también ayuda a que el niño pueda interactuar con otros y también reconocer si esa emoción lo ha sentido en algún momento. El tema de las emociones es un tema muy interesante y sobre todo si tú lo aplicas con niños, vas a poder darte cuenta qué tan importante es hacer que los niños puedan conocer e identificar y decirte a ti, Miss, yo me siento muy triste por esto, esto, esto. Y se logra, evidentemente, ¿sí? Se puede lograr. Así que ahora vamos a continuar. También nosotros tenemos, por ejemplo, otra forma también de poder, por así decirlo, trabajar las emociones es mediante la relación entre las emociones y las situaciones. Y esto lo podemos trabajar con cuentos, con actividades en las cuales de repente puedan dar lugar a que nosotros podemos evidenciar ese tipo de emoción y también a establecer la relación entre las posibles emociones. Es por eso que nosotros en la educación inicial trabajamos mucho con títeres, con actividades grupales, también con expresiones, porque eso le permite mucho al niño conocer sobre estas emociones. Y sobre todo es comenzar por las emociones básicas, como la alegría, la tristeza, el miedo, y podemos ir adaptando las actividades y con materiales según las características del alumno, porque nosotros tenemos que ir dándonos cuenta de manera individualizada qué está pasando con cada uno de nuestros niños y cómo se desarrolla en este ambiente. Y en este ambiente se da de esta manera, en este trabajo se da de esta forma. También tenemos que establecer rutinas diarias para poder expresar estas emociones, con la finalidad de poder identificarlas y verbalizarlas. También establecer la comunicación con la familia para poder compartir el aprendizaje de la escuela también fuera de ella. Por esto que acá viene el tema, qué tan importante es que el auxiliar de educación maneje información
personal y sobre todo pueda comunicarse de manera positiva y activa con los padres de familia. Es por eso que es muy importante que nosotros consideremos que las emociones y el manejo de estas emociones traen beneficios muy importantes. La mejora de la autonomía, aumenta bastante la responsabilidad, establece y gestiona las relaciones sociales y va a reforzar mucho la habilidad de empatía, va a resolver conflictos y sobre todo que se va a llegar a ciertos acuerdos, porque evidentemente el niño va a empezar a comprender que hay ciertas emociones que él puede expresar sin necesidad de repente de ser o de actuar de manera inadecuada, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que comprender que el tema de las emociones es un tema muy amplio, pero sin embargo vamos a ir trabajando de manera progresiva. Les voy a poner un pequeño videito que habla sobre el tema de las emociones para poder complementar esta primera parte, ¿sí? Un minutito, por favor. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Mirad estas imágenes. Uy, este niño está muy triste. Anda, este otro está enfadadísimo. Y esta niña está súper alegre, se lo está pasando genial. Cada uno de estos niños está teniendo distintas emociones. Pero, ¿sabéis qué son las emociones? Y sobre todo, ¿sabéis cómo podemos manejarlas? Hoy vamos a aprender sobre las emociones. Las emociones son estados de ánimo provocados por distintas causas y hacen que estemos tristes o contentos en cuestión de segundos. Lo bueno de las emociones es que no duran para siempre, porque si no, serían un poco aburridas. Hay dos tipos de emociones, positivas y negativas. Las emociones positivas son las que hacen que nos encontremos bien, las que consiguen que estemos contentos. La alegría, el deseo, la gratitud o la satisfacción hacen que estemos felices, positivos y con muchas ganas de hacer cosas. Yo, por ejemplo, estoy muy satisfecha cuando saco buenas notas después de esforzarme y trabajar mucho. Las emociones negativas son las que hacen que no estemos a gusto. La tristeza, el miedo, la vergüenza cuando hacemos algo mal o el enfado son emociones negativas que hay que reconocer para saber cómo manejarlas. Por ejemplo, cuando nos enfadamos, a veces gritamos y tratamos mal a la gente que nos rodea. Y también decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. ¿Sabéis cómo podemos manejar esto? Pues intentando que el enfado no nos domine a nosotros y ser nosotros los que dominemos al enfado. Mi amiga Chris me enseñó un truco que utilizo mucho para dominar la emoción del enfado. Cuando siento que me estoy enfadando mucho, respiro hondo y pienso en mi respiración. Luego cuento en voz baja hasta 10 y entonces a veces da resultado y se me pasa el enfado. Y otras, sigo enfadada, pero no tanto, y soy capaz de controlar mi ira y mi genio. Recordad, siempre tenemos que dominar nosotros a las emociones que sentimos y no dejar que ellas nos dominen a nosotros. Además, ya sabéis que no duran para siempre. Bueno, ya hemos conocido las emociones positivas
y negativas. Y ahora yo me voy al cine a ver una peli de miedo. ¡Buah! No sé si aguantaré las ganas de gritar. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Muy bien, chicos, acabamos de ver un video que es muy interactivo, ¿no? Definitivamente nosotros nos damos cuenta que te habla de emociones tanto positivas y negativas, ¿cierto? Pero también dice algo muy importante. ¿Por qué habla explícitamente sobre la técnica para el enfado, por ejemplo? ¿Por qué habla específicamente para esa técnica, o sea, para ese sentimiento, para esa emoción? ¿Saben por qué, chicos? Porque en la primera infancia, los niños, ¿ya? Tienden a sentir mucha frustración y esa frustración los niños hace que se sientan enojados, que se enfaden y se descontrolan con su entorno. Es ahí donde pierden un poco, por así decirlo, los papeles, el comportamiento. Es por eso que ahí comienzan con ciertos problemas de conducta. Cuando nosotros no nos damos cuenta que hay un proceso de frustración emocional por parte de cada uno de nuestros niños, los niños tienden a expresarlo de diferentes formas, de diferentes conductas. Es por eso que el niño siente eh, que haciendo un berrinche, como dice Julie, por ejemplo, o actuando de manera descontrolada, puede conseguir lo que quiere, porque el niño de por sí siente frustración. Y esa frustración, cuando no es canalizada, cuando no es comprendida, es que vienen estas acciones. Es por eso que las emociones y las técnicas de emociones, para el manejo de emociones o gestión de emociones, se aplican mucho más para el tema de poder hacer que el niño canalice de alguna u otra forma la emoción de la frustración. Es por eso que hay técnicas más dedicadas al manejo de la ira, del enfado, del enojo, sobre todo en la primera infancia. Entonces es por eso que en cierta manera es un poco más difícil comprender a un niño porque el niño no te va a decir, sí, yo me siento enojado, me siento enfadado. No te lo va a decir así. Tú te vas a dar cuenta por las actitudes que tiene. Vamos a dejar de compartir esta pantallita para compartir nuestro PDF, un minutito. Ahora sí, chicas, chicos. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que darnos cuenta que en este proceso de la primera infancia hay ciertas técnicas para poder gestionar las emociones. Es por eso que nosotros tenemos que saber cómo llegar al niño y cómo hacerle entender que hay ciertas acciones que no debe realizar. Por ejemplo, podemos utilizar la palabra incorrecto, correcto, no exactamente algo no, porque a veces ellos ven la palabra no como una especie de autoridad, como una especie de frustración para ellos, ¿no? Entonces, hay ciertas formas de poder manejar de alguna u otra manera la condición emocional de un niño. También el hecho de hablarle a la altura de ellos también les da cierta seguridad. Y le ayudamos con una especie de programación neurolingüística, lo que se le conoce como el PNL. A esto, por ejemplo, una de las características principales del PNL, por ejemplo, es que el niño está a la altura de nosotros y podemos comunicarle lo que está incorrecto y lo que debería de cambiar o mejorar. Entonces el niño va a ir comprendiendo poco a poco. Es por eso que nosotros tenemos que ayudar a nuestros niños a comprender ciertas actitudes que ellos mismos realizan, ¿sí? Por ejemplo, en técnicas para gestión de emociones tenemos algunas de las más conocidas, que es el globo. ¿Qué significa el globo? El globo es para estos momentos también de enfado. El pequeño puede imaginar que de repente está como soplando un globo y retener el aire en sus mejillas, ¿no? Y luego va
consiste en hinchar un poco la boca y luego va a soltar un poco el aire, lentamente. Entonces vamos a imaginar que somos un globo. Eso es lo que le podemos decir al niño. A ver, tranquilo, Pepito, por ejemplo. Vamos a imaginar que somos un globo. Yo te entiendo, yo te comprendo, pero necesitamos relajarnos. A ver, vamos a hacer esto. Contenemos la respiración y luego vamos a soltar el aire poquito a poquito, poquito a poquito. Al comienzo, el niño como que lo va a hacer un poco renegado, pero lo va a hacer. Luego va a seguir intentándolo hasta que poco a poco se va a acostumbrar a esta técnica y le va a quedar hasta grande. También tenemos esta técnica que es muy conocida como por ejemplo la técnica del semáforo, que mediante cierta simbología nosotros podemos decir si te sientes enojado, triste o feliz. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las emociones básicas, ¿no? Para que ellos puedan conocer en cierta forma. Y podemos guiarnos según a lo que ellos sienten y también ayudarlo, ¿no? Para que él pueda expresar y tener reflexión de la misma situación por la cual vive. ¿Sí? Entonces, finalmente, ellos van a utilizar los colores para reconocer las emociones o también podemos utilizar estos colores como si fueran del semáforo para que ellos puedan calmarse, ¿no? Una vez que ya tú necesitas calmarte, toca el botoncito verde, vas a ver que te vas a tranquilizar y vas a respirar. Entonces el niño va a empezar también a comprender que es una forma, hay una técnica de poder expresar o de poder regular esa emoción que está sintiendo, ¿sí? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que darnos cuenta que son técnicas que se pueden usar no solamente en el aula, sino también en casa, ¿sí? Y tenemos que nosotros sensibilizar a los papitos para que ellos sepan que hay ciertas técnicas que tu niño ya conoce y que si tú lo aplicas de manera adecuada, evidentemente en casa también te va a funcionar, ¿sí? Ahora, tenemos también una técnica conocida como la zona de calma. Entonces, en el aula nosotros podemos establecer o diseñar un espacio en el que haya de repente material especial para que les ayude a tranquilizarse en momentos de enfado. Por ejemplo, hay niños que cuando están enfadados, ¿no? Comienzan a querer romper las cosas y podemos darle el famoso Play-Doh, por ejemplo, ¿no? Estas masitas para que ellos lo muevan, lo agarren. También tenemos las pelotitas antiestrés, ellos también lo pueden presionar y este tipo de materiales pueden estar orientados pueden estar en esta zona. Como también hay niños que les gusta, cuando están enfadados, dibujar, pintar. Hay otros niños que también les gusta armar o estar solos un momento, ¿no? Entonces, evidentemente, tener una zona de calma también te permite a ti relajarte, sentirte más completo. Para uno adulto, por ejemplo, cuando uno está de repente enojado, a veces uno dice, ay, voy a respirar y salgo del lugar donde estoy. O de repente algunos toman acciones como escuchar música, como por ejemplo otros toman acciones de salir a correr. A ver, chicos, solamente me levantan el dedito. ¿Quién de ustedes cuando están enojados escuchan música? Tengo a Yuli, tengo a Antu, tengo a Lisbeth, a Karen. Ya, muy bien, chicos, muchas gracias. ¿Quién de ustedes sale a correr cuando se siente enojado, frustrado, preocupado? Tengo a Karim, tengo a Jennifer, a Areli. Ya. ¿Y quién de ustedes limpia su casa cuando se siente estresado o limpia su espacio? Ay, acá tengo un montón, por ejemplo. Evidentemente, cada quien de nosotros busca una forma de poder expresar esta emoción, de poder sentirse así. Y sí, yo las comprendo, porque obviamente yo también hago alguna de esas acciones cuando de repente estoy en una situación delicada, por así decirlo, ¿no? Pero acá me faltó un punto más. A ver, chicas, chicos, a ver. ¿Quién de ustedes de repente eh, dice, no, necesito despejarme?
requiere tomar de repente un tiempo de aire libre, sentado, sin que nadie le diga nada, para poder, por así decirlo, manejar esa emoción. Tengo a Yulisa, tengo a Mónica, tengo a Kendra, Sarita, muy bien, chicos. Entonces, es una forma, es una técnica, y eso lo vamos aprendiendo, y si nosotros lo aplicamos desde pequeñitos, evidentemente vamos a tener un buen manejo de nuestras emociones, y vamos a poder evitar situaciones en las cuales nos generen problemas. Por eso acá tenemos, claro, también Julie, por ejemplo, los aeróbicos es también para bailar. Yo también digo lo mismo, me faltó eso. Por el comentario, definitivamente sí. Chicas, ¿quién de ustedes baila cuando de repente también está estresado? Ya ves, yo también digo, yo también bailo cuando estoy estresada también. Entonces, evidentemente tenemos diferentes formas, chicos, diferentes formas de poder expresar esas emociones. A veces uno está frustrado, está un poco negativo. Entonces, es por eso que nosotros, así como nosotros adultos, los niños también necesitan eso, ¿sí? Por ejemplo, acá nos dice que una de las técnicas importantes para poder gestionar es la música también. Se utilizan diferentes canciones, diferentes sonidos que hagan sentir emociones distintas, y bailar al ritmo también relacionado con las canciones para las expresiones también, no solamente emocionales, sino también expresiones faciales. Si nosotros nos damos cuenta cuando tenemos a niños que van a interactuar, por ejemplo, ¿no? Eh, Cuando los niños van a interactuar y van a tener que hacer un baile, por ejemplo, típico, o una actividad, por ejemplo, se ponen muy nerviosos. Ellos quieren la perfección. Muchos de ellos te van a decir, ¿no? Miss, yo quiero que salga muy bien, así como van a ver otros niños un poco más relajados, ¿no? Ay, Miss, yo bailo así, Miss, yo hago así, dicen, ¿no? Les salen como pueden, ¿no? Y eso no va a desmerecer lo que ellos realizan. Solamente tenemos que considerar que cada uno de ellos es distinto, es diferente, y van a tener diferentes formas de poder expresar no solamente sus emociones, sino también cómo realizan sus cosas. Algunos son un poco más, digamos que, intensos para realizar alguna situación, y otros son un poco más relajados, ¿no? Ellos consideran que hasta un punto realizan sus actividades y ya está, ¿sí? Ahora, también tenemos otra técnica muy conocida para poder gestionar estas emociones. Miss, ¿cuál es esa técnica? Los cuentos. Nosotros podemos hacer en el aula talleres de cuentos. Por ejemplo, hoy día vamos a realizar un cuento vivencial y vamos a pedir que cada uno de ellos vaya vestido de tal, tal, tal. Y hacemos escenificar ese cuento dentro del aula. También podemos nosotros contar los cuentos relacionados a las emociones, y así ellos, hacer con ellos lo que se le conoce como plan lector, hacer con ellos como por ejemplo, y dime, ¿qué opinaste tú de Pepito que hizo tal situación en el cuento? El niño va a pensar, va a razonar, se va a acordar. Entonces, evidentemente, el niño comienza a relacionarse con las situaciones, con las actividades, con las acciones que también hace el protagonista del cuento. Evidentemente, la educación emocional va muy de la mano en la educación inicial, ¿sí? Y ha cobrado una gran importancia en el paso de los años, hasta el punto que actualmente se trabaja desde centros escolares o incluso de algunas comunidades, ¿no? Eh, que han hecho que sean obligatorios esta educación emocional, porque de alguna u otra manera va a desenvolver un buen desarrollo, un buen beneficio para los niños, y va a favorecer mucho su crecimiento personal, ¿sí? Entonces, evidentemente nosotros, si nos damos cuenta, si funciona para otros lugares, ¿va a funcionar para los nuestros? Claro que sí, chicos, solamente tenemos que ser persistentes. No podemos tirar la toalla a la primera. Si un día no me salió, el otro día mi niño no quiso, no quiere decir que no le gusta y que no lo vamos a hacer más, sino que tenemos que comprender que los niños están en un proceso de adaptación. Están adaptándose, recién están conociendo, recién
están ellos conociendo todo esto que es nuevo, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro siguiente PDF. Ahora, evidentemente nosotros, como docentes o como auxiliar, ¿no? Tenemos un rol muy importante, un rol muy fundamental. El rol del docente en la gestión de emociones, o propiamente dicho, del auxiliar de educación, tiene un objetivo principal en la educación, que es orientar y formar estudiantes emocionalmente competentes, capaces de reconocer y manejar sus propias emociones. Por ende, el docente o auxiliar de educación emocionalmente instruido es el encargado de preparar e instruir al estudiante en las diversas competencias y hacer que conozcan sus propias emociones. Es importante que los alumnos desarrollen su autocontrol y la capacidad de transmitir de forma adecuada sus emociones o sus sentimientos hacia los demás. Por tanto, un profesor o auxiliar debe estar preparado para asumir los retos y necesariamente tiene que ser emocionalmente competente. Solo así será capaz de adquirir nuevos conocimientos y utilizar nuevas herramientas metodológicas que le ayudarán a cumplir con su labor, teniendo una buena estructura de valores y debe de tener cierto dominio de sus propias emociones. Por eso nosotros, ¿qué cosa hemos venido mencionando, chicos? Que el auxiliar de educación debe de tener el manejo de sus propias emociones, debe alimentarse emocionalmente para que pueda brindar actividades y estrategias o herramientas metodológicas que sean positivas para el desarrollo de nuestros niños pequeños que están en el proceso, evidentemente, de crecimiento, ¿sí? Entonces, evidentemente, es importante que el auxiliar conozca estas gestiones de emociones, chicos. ¿Es importante, sí o no? Claro, Luz Marina, claro, Julie, es sumamente importante. Muy bien, chicos, claro que sí. Eso va a permitir que evidentemente los chicos se sientan seguros de sí mismos. Los niños se van a sentir muy comprometidos con el auxiliar, va a generar un vínculo y ese vínculo va a darles seguridad y va a darles también eh, una estabilidad emocional, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro otro PPT. Evidentemente nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones en el desarrollo de las emociones del nivel inicial. Miss, ¿cuáles son esas emociones o esas consideraciones que usted menciona? Por ejemplo, voy a aumentar un poquito para que ustedes lo vean, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos que considerar que para poder facilitar el trabajo de las emociones en el nivel inicial, se proponen diferentes estrategias que permitirán a los niños reconocer sus emociones y la de los demás, porque no solamente el objetivo es que el niño pueda identificar sus emociones positivas y negativas y tratarlas, sino que también el niño tiene que reconocer que estas actividades van a ayudar a que ellos desarrollen la confianza, la integración y el apego entre los niños y el maestro suele darse y hay que sugerir que hay que tener en cuenta ciertas actividades para poder realizar. Pero también hay un punto importante. Nosotros tenemos que considerar que evidentemente el niño no solamente debe reconocer sus propias emociones, sino también debe sentirse identificado con las emociones de sus compañeros. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que debe ser empático, tolerante también con su compañero. Y debe también saber que así como le pasó a su compañero también le puede pasar. Y si le pasó a su compañero y a él ya le pasó, evidentemente lo va a comprender o no lo va a comprender, chicos. Lo va a comprender. Entonces, encontrar actividades que promuevan la conciencia corporal y compararlas con sentimientos como la sensación de que un estómago ruge porque tiene hambre, ¿no? O se siente vacío o porque se siente vacío por dentro, es la única forma de poder nosotros promover esa interacción entre sentimiento, sensación y emoción. O por ejemplo, a veces los niños te van a decir, Miss, no sé, siento algo acá en mi cabeza, pero no sé. Entonces nosotros, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Te duele tu cabeza? ¿Qué sientes? No sé, Miss, no puedo expresar. Hay niños que no te pueden expresar.
y a la larga comprenden que le dolía la cabecita, por ejemplo. Entonces es una manera de poder enseñarles al niño, o en este caso a sus hijos, ¿no? Cómo el cuerpo y las emociones están completamente conectados. El cuerpo, el cerebro del ser humano, está conectado a no solamente nuestros movimientos, sino también a nuestras emociones. Están conectados todo nuestro cuerpo con nuestras emociones, con nuestras sensaciones. Es por eso que nosotros tenemos que comprender que un niño que actúa, por ejemplo, de alguna forma, ¿ya? No actúa solo porque se le dio la gana. No, el niño actúa porque hay problemas de trasfondo, porque hay acciones o hay circunstancias que ha pasado, o porque hay algo en su cuerpo que le dice, no, yo no sé qué tengo y me siento mal, y se expresa de diferente manera. Chicos, ¿me logran escuchar o solamente es Carmen? Ah, ya, entonces sí se escucha, Carmen, de repente es tu señal. Entonces, en cierta manera, de igual modo es importante que los niños entiendan la importancia de la calma y que aprendan a autorregular su conducta. Entonces, de esta forma, al modificar su estado físico, pueden también cambiar el estado emocional. Para ello es posible llevar a cabo actividades de relajación, como respiraciones lentas y profundas, que les permitan calmar y dejar el estrés a un lado. El niño no solamente se siente frustrado, sino que también se estresa demasiado. Los niños se estresan mucho, porque a veces también su mismo círculo, sus propias actividades, el mismo entorno hace que ellos se estresen porque a veces se comparan unos con otros. Y esa comparación hace que ellos se sientan inseguros. Es por eso que nosotros tenemos que siempre hacerles entender que cada niño es único e irrepetible y cada uno tiene sus propias ventajas positivas y negativas, ¿cierto? Entonces, para eso es un trabajo que se da de manera progresiva. También es importante que los niños entiendan la importancia de estar tranquilos y aprender a autorregular su comportamiento. De esta forma, ellos, por ejemplo, evidentemente, como ya habíamos mencionado, utilizar estas actividades de relajación van a ayudar a que ellos puedan tener su propia estabilidad. Claro, los niños tienen sus propios problemas. No quiere decir que porque sean niños pequeños, porque hay muchos papitos que decían, pero ¿qué problema va a tener mi hijo? Mi hijo no tiene ningún problema, él no tiene trabajo, él está en la casa todo el día, sale, está jugando, ¿qué problemas va a tener? Dice. Chicos, los niños tienen sus propios problemas. A pesar de ser muy pequeñitos, el problema social, el problema de la aceptación en el mismo aula, con sus compañeritos y todo, genera un problema también en el niño, genera una inestabilidad emocional, genera un estrés. Y por esa razón es que nosotros tenemos que aplicar mucho la observación. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar que evidentemente haciendo ciertas actividades vamos a poder ayudar a nuestros niños a expresar sus sentimientos. Y se puede hacer a través de colores, reconociendo sentimientos propios y ajenos, jugando, por ejemplo, juegos para expresar y nombrar emociones, dejar que las entiendan a través de acciones y adivinar cuáles son. Entonces, esto les va a ayudar a entender sus propias emociones y las de sus compañeros. Por eso les decía que es muy importante reconocer estas emociones y que los niños los pongan en práctica también. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Ellos van a poder identificar cómo se sienten. Por ejemplo, podemos hacer una actividad de llegada. Cuando el niño llega al aula y de pronto, por ejemplo, tenemos un semáforo de emoción del día. Digamos, a ver, Juancito, ¿cómo llegaste hoy? ¿Has llegado feliz, triste o enojado? O de repente tienes alguna otra emoción que quieres comentarnos. Entonces, Juancito puede decir feliz, el otro puede decir triste, el otro puede decir enojado. Entonces, evidentemente el niño poco a poco va a ir dándose cuenta. Y si tenemos un niño que siempre llega de forma enojada, es porque algo está pasando con ese niño. Es por eso que ahí comenzamos nosotros con la observación y la detección. ¿Sí, chicos? Y que vamos a seguir con nuestro próximo PDF. Disculpen, se me pasó.
Evidentemente, por ejemplo, nosotros tenemos ciertas estrategias, ¿no? En el área del nivel inicial para el desarrollo de las emociones. Entonces, evidentemente, a ver, dime, Areli, por favor, escríbeme por WhatsApp, perdón, por WhatsApp, por el chat del Meet, por favor, yo te leo. Bueno, evidentemente, ante estas estrategias que nosotros tenemos para el desarrollo de las emociones, tenemos que considerar que hay ciertas actividades, como por ejemplo, la actividad de así soy yo. Esta actividad es para poder realizarla. Se invita a los niños a dibujarse a ellos mismos y dibujar juguetes con los que se sientan cómodos, definiéndose a sí mismos. Entonces, después de dibujar el retrato, cada niño tendrá un tiempo determinado para que explique qué dibujó y el porqué de cada componente. Entonces, evidentemente, un buen ambiente en el aula es beneficioso, así como con unas buenas relaciones sociales basadas en el entendimiento mutuo. Es importante enfatizar que la voz de cada niño necesita ser escuchada por cada uno de nosotros para que se sientan importantes y valorados no solamente por el maestro y los compañeros, sino también por el hogar, por la familia. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos el caso de una mamá que le está regañando de cada cosa que hace el niño, eh, que no hace bien, supongo, entonces, ¿cómo podríamos sugerir que pueda manejar eso? Ya sea porque porque se sobrecarga la mamá. Bueno, evidentemente, primero que todo, la mamá tiene que comprender que si ella tiene problemas emocionales, ¿no? Entonces, ella tiene que hacerse ver. La del problema es ella, no el niño. Entonces, lo que nosotros podemos sugerirle a la mamá es que ella tiene que ser empática con su hijo y tiene que darse cuenta qué tanto le puede estar afectando al niño el comportamiento que ella está teniendo. La madre, al igual que el auxiliar de educación, al igual que el docente, no puede de alguna u otra manera mezclar las situaciones personales como mujer a las situaciones como madre o a las situaciones como responsable del hogar, por ejemplo. Si yo que tengo mis hijos, por ejemplo, tengo mis propios problemas laborales, mis propios problemas personales, no los puedo mezclar con mi función o con mi responsabilidad de madre, ¿cierto? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que hacer un paréntesis, si hablamos ya como madre, ¿no? Tenemos que hacer un paréntesis de la actividad. Y Areli, como auxiliar o como profesora, por ejemplo, ¿cómo puede orientar a esa mamá? Invitándola a un taller de escuela de padres. Y ese va a ser el siguiente tema, ¿no? Ese va a ser el siguiente tema que vamos a tratar. Hay formas de cómo sensibilizar a los padres de familia para que participen en estos talleres. Entonces, es una forma más, digamos, educativa y también emocional, también psicológica, de poder invitar a los padres de familia para que participen. Por ejemplo, nosotros, ¿qué hacíamos en el lugar donde yo trabajaba? Obligábamos a que los padres participen. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del padre de familia estar pendiente de la formación no solamente académica, sino también emocional de sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos orientar a una mamita que de repente tiene ciertos comportamientos y para regañando al niño por cada cosa que hace? Mamita, relájese, tranquila, los niños tienen derecho a poder equivocarse. Todos nos equivocamos o no nos equivocamos, chicos. Todos nos equivocamos. Entonces, hay una forma de poder hacerle comprender de que ella no es perfecta y los niños mucho más todavía porque están en el proceso de crecimiento, en el proceso de aceptación. Entonces, evidentemente se van a equivocar una y mil veces hasta que logren comprender y logren madurar. Entonces, es parte del proceso, chicos, madurar, entender de que yo me equivoqué y la otra persona también es parte del proceso, ¿sí? Pero si hablamos de niños pequeños, evidentemente los niños van a errar cada tiempo y cada rato, y eso requiere de mucha paciencia y dedicación, ¿sí? Entonces, como ya habíamos hablado de la primera estrategia, que es la estrategia del así soy yo, seguimos con la estrategia de abrazos musicales. El propósito de tener esta estrategia de abrazos musicales es relacionarse con los integrantes del aula y poder enriquecer la interacción social. Por ejemplo, ¿qué podemos usar? Instrumentos musicales o un tambor
y los participantes tocan la música mientras que bailan por el aula. Tan pronto la música se detiene, todos se abrazan. Entonces la música continúa y los concursantes vuelven a bailar. Con esta opción de bailar con sus parejas si lo desean también. De repente también podemos hacer el juego de la silla, por ejemplo, ¿no? Ponemos varias sillitas de manera segura, claro está, porque yo como auxiliar tengo que ver la seguridad de mis niños. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pongo mis sillitas, pero voy a amarrar mis sillitas, todas mis sillitas para que no se me salgan por aquí, por una, por acá volando y no se caigan. Entonces voy a procurar también que el baile sea libre y que al momento de correr y sentarse en la silla también haya una especie de respeto y también una especie de distancia oportuna. Obviamente que como docentes nosotros, como auxiliares, le vamos a dar la posibilidad a todos de que puedan bailar, ¿cierto? Entonces el que se queda sin bailar tiene que contarnos qué es lo que siente en ese momento. Qué es lo que siente de repente cuando está en su casa, qué es lo que siente cuando viene a la escuela, por ejemplo, cómo te sientes hoy. Entonces es una forma de poder conocer también si él reconoce o no reconoce sus propias emociones, ¿sí? También tenemos el juego de la gran tortuga, que es una forma de poder enriquecer las relaciones sociales, buscar y brindar ayuda, aprender a resolver problemas junto con los otros. En este juego usualmente se trata de poder eh, trabajar en equipo para que de repente el momento que los niños comienzan a formarse como si fuera un caparazón, todos ellos juntos, agarrados de la mano, ¿no? Van a ir buscando a otro niño para poder agarrarlo, dependiendo también del lugar, porque se puede jugar en un ambiente de psicomotricidad en donde haya una colchoneta gigante, por ejemplo, o grande. Entonces, encima de esta colchoneta es que ellos van a jugar y van a trabajar de forma que ellos van a tener que atraparse unos a otros identificando sus propias emociones. Por ejemplo, ¿quién se siente feliz? Ya digamos que 4 se sienten felices. ¿Quién se siente triste? 3 se sienten tristes. ¿Ya quién se siente enojado? 2. Ya. Vamos a hacer que la felicidad se junte con los tristes y se tienen que agarrar en equipo. Entonces, el niño que no quiera participar es porque definitivamente hay otro sentimiento adicional que tiene, otra emoción adicional. Entonces, es una forma de que se relajen y ellos puedan identificar las emociones que sienten, ¿sí? Vamos con nuestro siguiente PDF. También tenemos, evidentemente, la técnica o la estrategia de los dibujos en equipo. Como por ejemplo, ¿no? Creas un equipo de 5 o 6 niños y los grupos se mantienen en fila. Un grupo y al otro lado otro grupo. El primer niño de cada fila va a tener un lápiz y va a colocar en un papel, por ejemplo, si nosotros le decimos que dibuje un árbol, van a ir dibujando de manera oportuna. Y el otro niño va a continuar y va a continuar y va a poder ir dibujando lo que mayormente han podido comprender de la imagen mostrada o de la palabra mostrada. Entonces es una forma de trabajar en equipo también, ¿sí? Otra técnica también, otra estrategia importante es el juego del dragón. Aquí, por ejemplo, el niño que está en la cabeza de la fila de 7 u 8 niños, ¿no? Intenta agarrar al niño que está en la cola. Y evidentemente se van a ir en un juego así para que no se dejen tocar, para que puedan trabajar de manera colaborativa. Y es una forma también de poder conocer qué tanto o qué tan impetuoso puede ser un niño, ¿no? Entonces es una forma de también conocer su frustración o cómo maneja él en ese momento si es que no logra hacerlo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertas estrategias que van a ayudar a detectar cómo se da el proceso de sus emociones en cada uno de nuestros niños. Y evidentemente todos tienen las mismas posibilidades, ¿sí? Vamos con nuestro siguiente PDF. Ahora, acá este punto es muy importante. Hay unos puntos claves que tenemos que tomar en cuenta para el proceso de la gestión de emociones en el nivel inicial. Te observo porque quiero entenderte. El punto de partida para construir un vínculo entre docentes y alumnos es conocer el nombre de cada niño y en particular conocer a su familia, las condiciones de vida
y asimismo observar su comportamiento y la forma en que se expresan para poder aprender sobre ellos. Conocer a un niño, como dijo Barry Washington, es observar, y como dijo Albert Einstein, si quieres conocer a una persona, no le escuches, sino observa cómo se comporta. Entonces, si yo le doy al niño la comprensión cuando él se siente mal o cuando él tiene alguna situación, tú le puedes responder y le puedes decir, te observo porque quiero entenderte, ¿sí? Así que tranquilo, cuando de repente hay algún niño que está haciendo algún tipo de berrinche o algo, tú lo puedes mirar, y no con una mirada molesta, sino con una observación, ¿no? Tratando de comprenderlo. Y luego le puedes decir, te observo porque quiero entenderte, ¿sí? Y el niño se va a calmar, porque yo he tenido situaciones en las cuales he tenido que optar por estos puntos claves y evidentemente me ha funcionado, ¿sí? Eso va a depender también de la condición y la necesidad que tenga cada niño. Ahora, hay otro punto clave que siempre se tiene que tomar en cuenta. Te entiendo y te acompaño con respeto. A partir de sus observaciones respetuosas, sensibles, empáticas y sin prejuicios, podrá comprender a fondo a cada niño, qué le gusta, qué no le gusta, qué situaciones le asustan, qué le hace sentir seguro, cómo suelen venir a clases todas las mañanas, qué niños y niñas están relacionados o tienen los mismos intereses, qué relaciones familiares son más importantes para ellos, entre otras cosas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que yo mediante la observación voy a poder entender a mi niño o no voy a poder entenderlo. Claro que lo voy a entender y voy a acompañarlo en el proceso de todo su ciclo escolar con mucho respeto porque voy a ir conociéndolo, voy a ir respetando sus propias situaciones, sus propias expresiones, pero también voy a ir guiándolo. Otro punto principal que también nosotros tenemos que considerar en nuestros niños es el tema de te acepto incondicionalmente. Un elemento esencial de la seguridad y la confianza en sí mismos de los niños y niñas es la conciencia y el sentimiento de que son aceptados incondicionalmente por quienes los rodean. Para hacer esto, eh, es una buena idea practicar la observación sin prejuicios. Los niños y niñas bajo su cuidado y la comunidad deben ser observados sin prejuicios. ¿No? La mente humana tiende a juzgar mucho lo que observa, y aprender a observar el mundo sin juzgar requiere una práctica constante, chicos. Aceptar a los niños incondicionalmente significa aceptar su comportamiento sin juzgar, tratando de comprender qué hay más allá del comportamiento. Por ejemplo, yo donde trabajaba, hubo un auxiliar que no duró mucho tiempo, todo el tiempo se le pasaba juzgando el comportamiento de algunos niños. Ay, que este niño viene así. Ay, que este niño viene así. Ay, que no. Entonces nosotros le decíamos, pero debe ser por algo. Obsérvalo, comunícate con él, háblale, le digo, de repente algo puede estar pasando. El auxiliar no tenía la más mínima intención de querer comprender a un niño. Entonces definitivamente no tenía una vocación, porque recordemos que el ser auxiliar de educación inicial es tener una vocación de servicio a la sociedad, de servicio a la humanidad. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que considerar que tenemos que aceptar incondicionalmente a nuestros niños y ellos tienen que sentirse aceptados. Y eso también les da mucha seguridad y mucha confianza. Ahora, el último punto clave a tomar en cuenta es el te aprecio y te lo digo. El aprecio de los niños se puede demostrar fomentando su comportamiento, iniciativa y experimentación. Una forma de expresar esto es decir gracias, describir de lo que se pudo notar sobre ellos y hacerles sentir que se les notó y que nosotros aprobamos lo que hemos visto de ellos. Todos nuestros niños, ¿no? Necesitan esa valoración. También puedes mostrar que confías en ellos cuando ellos intentan hacer algo por su cuenta y que realmente crees tú que pueden hacerlo. Por ejemplo, si tú le das la seguridad a un niño de que puede realizar alguna actividad, ese niño se va a sentir seguro, a decir, sí, a veces le va a dudar, pero va a sentir que hay alguien que confía en él porque puede hacerlo. Entonces, evidentemente, va a haber un proceso de aceptación por parte del niño ante las circunstancias que se le presenten en su vida. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a hacer el pequeño test de complementación del día de hoy. Les voy a mandar un pequeño enlace
¿sí? Por el MIC, para que podamos responder 10 preguntitas relacionadas a las emociones, ¿sí? Va a ser algo, unos minutitos nada más. Ahorita les envío el enlace. A ver, chicos, se van uniendo. Este es un test de complementación de aprendizaje del día de hoy, que es muy importante para que nosotros podamos afianzar todo lo que hemos tratado el día de hoy. ¿Sí, chicos? Así que los invito a que se puedan unir, poder avanzar ya con este último punto, que es el punto general del tema que hemos brindado el día de hoy. ¿Sí? Un minutito más y activo el test para que lo puedan ir respondiendo. ¿Sí? Nosotros tenemos que comprender que los niños necesitan sentirse respetados, necesitan sentirse comprendidos y sobre todo es para que ellos tengan mucha seguridad en el proceso de su crecimiento. Por esa razón que estos puntos claves que tenemos que tomar en cuenta son puntos que nosotros podemos poner en práctica con nuestros niños en el aula, ¿sí? A ver, vamos a ver chicos cuántos vamos. Un minutito más y le doy por iniciado ya el test. Ya está, chicas, ahora sí ya pueden ingresar al test. Tienes que presionar el enlace luz y este te va a llevar hacia una página. De repente, en algunos casos, de repente puede que no agarre porque a veces es por señal, a veces también es por la compatibilidad. Así que vamos a ir intentando. Muy bien, ya tenemos a casi la gran mayoría del aula. Así que ya pueden ir respondiendo su pequeño test, chicos. A ver, chicos, ¿cómo vamos? A ver, vamos, chicos, ¿cómo vamos? Muy bien, chicos, 2 minutitos más. Entonces, evidentemente, chicos, estos puntos claves que debemos tomar en cuenta son parte de la gestión de emociones en la educación inicial. Es por ello que estas estrategias que yo les vengo aquí a mostrar es una forma de cómo nosotros podemos comprender
y hacerles entender a nuestros niños que nosotros como auxiliares de educación, como entes dentro de la educación, podemos ayudarlos, ¿no? En el proceso de su desarrollo, de su seguridad, de sus emociones en la primera infancia, ¿sí? A ver, chicos, les quedan 2 minutitos. Evidentemente, el tema de las emociones es un punto muy amplio y que es la parte base de la educación inicial. Sobre todo cuando nosotros trabajamos con niños pequeños, tenemos que siempre comprender ese lado que es muy difícil que el niño sea comprendido. Sensibilizar a los padres de familia es muy importante. Muy bien, Antu, Catherine, gracias por la confirmación. Muy bien, Lisbeth. Chicos, les queda un minutito. Muy bien, María. Muy bien, Mariori. Jennifer, Lisbeth, Catherine, muy bien, gracias. Areli, gracias. Entonces, chicos, evidentemente nosotros, si tomamos en cuenta este punto, definitivamente vamos a comprender muchos aspectos que quizás de repente antes no comprendíamos, ¿sí? Gracias, Dana, gracias, Karim. Y eso nos va a permitir a nosotros tener una percepción diferente de las cosas. Vamos a mencionar algo que es muy importante. La perspectiva es muy distinta. La perspectiva nos permite a veces ver las cosas de manera positiva o negativa. Muy bien, Ney. Es por eso que tener la perspectiva de una situación sobre las actitudes de un niño, sobre todo un niño, ¿no? Es muy importante. Muy bien, Karen, muy bien, Verónica. La percepción de repente para mí puede ser distinta y para ustedes puede ser distinta. Entonces, es por eso que nosotros siempre tenemos que tratar de mezclar la perspectiva con la empatía y la tolerancia. Entonces, cuando mezclamos estos 3 puntos, evidentemente logramos comprender, logramos entender. ¿Sí, chicos? A ver, chicos, un minutito más. Ya les queda poquísimo tiempo a los que les falta. Entonces, evidentemente, para nosotros, como educadores, muy bien, Grisel, Milagros, Julie, como educadores, como auxiliares, tenemos que conocer ese punto. Muy bien, Nelva. Muy bien, Mónica. Entonces, evidentemente, ¿qué puntos tenemos que tomar en cuenta? Te observo porque quiero entenderte, te entiendo y te acompaño con respeto, te acepto incondicionalmente, te aprecio y te lo digo. ¿Sí? Muy bien, chicos, ya voy a dar por finalizado el test. Muy bien, chicos, felicitar a todos ustedes por haber participado y también por estar presentes aquí en esta clase. Si bien es cierto, de repente no has podido hacer el test, pero no hay ningún problema. Lo importante es que estás aquí oyendo esta clase que es tan interesante y te estás capacitando con ITEC, ¿sí? Y eso es un punto muy importante que nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Sobre todo tenemos que siempre celebrar cada paso que damos, cada actividad nueva que aprendemos, porque eso también nos gestiona a nosotros mismos la seguridad que necesitamos para poder seguir avanzando. ¿Sí, chicos? Bueno, chicos, sin nada más que decirles, les agradezco por su participación, por la oportunidad de brindarles esta clase y cualquier duda que tengan ya lo resuelven con la coordinadora, ¿sí? Coordinadora.